Esto es una de las tantas cantaletas que suele repetir cualquier funcionario del régimen, cualquier admirador del régimen, tanto dentro como fuera de Cuba, cualquier tracatán del régimen. Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las prioridades del régimen cubano. Ya saben que nos han hecho creer durante décadas que la prioridad del régimen cubano es el pueblo de Cuba. Esto es una de las tantas cantaletas que suele repetir cualquier funcionario del régimen, cualquier admirador del régimen, tanto dentro como fuera de Cuba. Cualquier tracatán del régimen también repite estas cosas. Pero con repetirlo no basta. Hay que demostrarlo con hechos y con números si de verdad la prioridad del régimen cubano es el bienestar del pueblo cubano. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a demostrar con números cuáles son las prioridades de cada quien. Algunos seguidores del régimen de La Habana, familia, como les decía antes, se llenan la boca diciendo que la prioridad del régimen es el pueblo cubano. Pero vamos a ver qué dicen los números al respecto. Específicamente, los números de las inversiones que hace el régimen dentro de Cuba, que son además números que publica la ONEI. Vamos a ver números oficiales del propio régimen. Aquí hoy no vamos a hablar de números que facilita ninguna empresa, no, números oficiales del propio régimen. Vamos a trabajar con sus propias tablas. Y vamos a ver, según el volumen de inversión, a qué el régimen le da prioridad dentro de Cuba. Como todos sabemos, actualmente, y desde hace ya varias décadas, uno de los principales problemas que afecta al cubano, por no decir el principal, es el tema de la comida. Cuba es un país eminentemente agrícola. Creo que esto está claro, clarísimo. Y además de eso, es un archipiélago rodeado por mar. Por tanto, las dos formas inmediatas que tendría Cuba de obtener alimentos sería mediante la agricultura, la ganadería y mediante la pesca. Serían las formas inmediatas de obtener alimentos. Entonces, teniendo en cuenta esta premisa, que podemos obtener alimentos de forma inmediata a través de la agricultura y la pesca, y tenemos un problema con la alimentación, cabría pensar que el régimen destinaría un número importante de las inversiones que se realicen dentro de Cuba a incrementar, a mejorar, a hacer crecer, a potenciar agricultura, ganadería y pesca para mejorar entonces la situación de la alimentación dentro de la isla. Aquí tenemos el volumen de inversiones por clase de actividad económica. Tenemos las actividades económicas, tenemos el total de inversiones para el año 2019 y tenemos luego pues todas las actividades: agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, explotación de minas, industria azucarera, industria manufacturada, y así sucesivamente va describiendo todas, incluso pasando por ciencia e innovación, educación, salud pública, asistencia social, cultura y deporte y otras actividades. El régimen de La Habana, según esta tabla, que son sus datos oficiales, de un total de 9.801.4 millones de pesos de inversión, que es este total que tenemos aquí, a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura ha destinado 486.7 millones de pesos, lo que representa un 4.9% de la inversión total. Redondémoslo a un 5% de la inversión total. Como pueden ver, aquí, esto es lo que destina en inversión el régimen de La Habana a la agricultura. Del mismo modo, de esos 9.801.4 millones de pesos, el régimen destina 21.2 millones, esto que está aquí,
a la pesca. Sería un 0,21% de la inversión total a la pesca. Si se dan cuenta, entre la agricultura, ganadería y pesca, la inversión del régimen para el año 2019 es poco más, es el 5,1%, exactamente, aproximadamente. De toda la inversión total del país, el régimen destina el 5,1% aproximadamente a los sectores de los que Cuba puede generar de forma inmediata alimentos para abastecer al pueblo. ¿Alguien tiene dudas de dónde están las prioridades del régimen cubano? Porque definitivamente las prioridades no están en alimentar a los cubanos ni en generar alimentos. Por lo menos eso es lo que dice esta tabla de inversiones del año 2019. A nadie se le ocurriría, si lo que quiere es potenciar la producción de alimentos, a nadie se le ocurriría destinar solamente el 5% del presupuesto de la inversión total a la producción de alimentos o a los sectores que producen alimentos. Pues eso es lo que hace el régimen cubano. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no hay comida en Cuba? ¿Por el embargo? ¿O porque el régimen cubano no destina inversión a los sectores que de verdad son los que producen comida? ¿Por qué no hay comida en Cuba? Pues ahí se los dejo. Estos son datos oficiales del régimen. Además, creo que bastante evidente. No requiere mucha discusión. Veamos otra vez la tabla. De un total de 9.801.4 millones de pesos, el régimen destina, voy a buscarlo por aquí, a servicios, a ver, denme un segundo, es como tengo varias pantallas abiertas, me pierdo aquí. A servicio empresarial, actividades inmobiliarias y de alquiler, destinó en el año 2019 3.653.8 millones de pesos, un 37,3% del total de la inversión. ¿Se dan cuenta dónde están las prioridades del régimen cubano? Si destina el 5,1% aproximadamente a los sectores que producen comida de forma inmediata y destina poco más del 37% al servicio empresarial, actividades inmobiliarias y de alquiler, ¿de verdad la prioridad del régimen cubano es la comida del pueblo o es el dinero que le generan todas estas actividades, fabricación de hoteles, alquileres de estancias a empresas extranjeras como las empresas españolas que operan hoy en Cuba, casi 300? ¿Dónde está la prioridad del régimen cubano? Creo que está bastante claro dónde tienen su prioridad. Su prioridad, familia, no es ni potenciar la producción de alimentos, ni la sustitución de importaciones que se sustituirían, porque todo el pollo que se importa de Estados Unidos o el maíz o la soja, todo esto se podría sustituir perfectamente si se destinara más inversión a la producción interna de alimentos en Cuba. Pero su prioridad no está ni en la producción de alimentos, ni en la sustitución de importaciones, ni en el bienestar del pueblo cubano. Su prioridad está en la captación de capital, en la captación de dinero, de inversiones directas a través del ladrillo, porque esto es ladrillo puro y duro, para enriquecer sus bolsillos personales, construyendo hoteles como el de Mariela Castro, por ejemplo. Ahí está la prioridad y está muy claro en esta tabla que les estoy enseñando. Pero vamos a ver otra cosa todavía más curiosa en esta tabla. En ciencia, innovación y tecnología, aquí, el régimen cubano destina 69,8 millones de pesos. En educación,
391 millones de pesos, 391.8. Y en salud pública y asistencia social, aquí, 96.9 millones de pesos. Es decir, entre los servicios básicos, salud, educación, y añadiéndole la tecnología, el régimen no llega al 11% de inversión del total. Se queda en el 10.8 aproximadamente por ciento entre educación, salud y ciencia y tecnología. ¿A qué le da prioridad el régimen dentro de Cuba? A esto que le invierte un poco menos del 11%, salud, educación, ciencia y tecnología, o a los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y alquiler, que le destina más del 37%. Ahí están las prioridades del régimen cubano, familia. Ahí están, clarísimas. Ahora, que alguien me diga si de verdad alguien tiene la cara de decirlo todavía. Si algo de esto tiene que ver con el embargo, si algo de esto es culpa de Estados Unidos, si algo de esto es culpa de Donald Trump, ¿de verdad Cuba no avanza por el embargo y por Donald Trump? ¿O porque el régimen cubano mete el dinero en cosas que no benefician absolutamente en nada al pueblo cubano y sí a sus bolsillos personales? Por eso Cuba no avanza, familia, porque las prioridades del régimen no están precisamente enfocadas en que el pueblo cubano avance. Las prioridades están enfocadas en sus intereses personales, como está descrito en esta tabla de la ONEI. Por eso es importante buscar todo este tipo de datos, aunque a veces cueste mucho tiempo, pero es importante buscarlos, entenderlos, analizarlos, estudiarlos, para darnos cuenta de verdad qué es lo que pasa en Cuba. No es normal que el 0.71% de la inversión total de un país, el 0.71, se destine a ciencia e innovación tecnológica. No es ni medio normal. Todavía alguien se pregunta o alguien se queja de que, hombre, es que con el embargo no podemos usar patentes de Estados Unidos. No. Y es que con la inversión tampoco vas a generar ninguna patente, ni vas a crear nada nuevo. Porque, por ejemplo, España, que no es la panacea de inversión en I+D, al contrario, España es uno de los países que menos invierte en I+D, invierte más que Cuba en I+D. Te vas, por ejemplo, el año 17 a países como España, que invirtió un 1.2% del PIB en I+D. Alemania, el 3.2% del PIB en I+D. Suecia, el 3.25%. Francia, el 2.25%. Portugal, el 1.67% del PIB en I+D. Cuba no llega al 1.8%, se queda en no llega al 0.8%, se queda en el 0.71%. No del PIB, de la inversión, que es todavía más bajo. Y ustedes se preguntan por qué Cuba no avanza. Y alguno de ustedes tiene la ingenuidad de culpar al embargo. No, no avanza por esto. Porque el dinero lo están metiendo en sitios donde no benefician al cubano, se benefician ellos mismos. Esa es la realidad. Estados Unidos, por ejemplo, este país perverso, malísimo, imperialista, terrible. En el año 2013, que es la cifra más, digamos, reciente que pude encontrar y que pude contrastar, invirtió un 2.74% del PIB en I+D. 2.74%. Y todavía hay personas que se preguntan por qué Estados Unidos tiene muchísimas patentes, desarrolla muchísimas tecnologías, tiene muchísimos avances científicos, pone satélites en órbita,
tiene empresas como Space, por ejemplo, Google, Amazon, Facebook. Claro, y en Cuba tenemos al Palmiche Galeno Plus. Es lo más que hemos podido crear. ¿Por qué? No es porque los cubanos seamos tontos, no es porque los cubanos seamos brutos, también los hay, pero no es por eso. Es porque el régimen cubano lo que destina al I+D es el 0,71% de la inversión anual. Y con eso, por desgracia, lo único que podemos aspirar es a Palmiche Galeno Plus. Esa es la realidad.